Como ya lo hicimos anteriormente, me presento aquí ante ustedes a rendir cuentas de la gestión de la Contraloría General de la República. En esta ocasión voy a ser más breve que la anterior ocasión, que aquella vez, presidente, me excedí, yo creo, hablé casi 50 minutos. Esta vez espero poder hacerlo en menos de 10 minutos. Pero quiero decirles que tenemos que ver las cosas en perspectiva, honorables diputados. Cuando empezamos la gestión, teníamos cuentas por pagar no registradas por 1.836 millones. Teníamos un déficit presupuestario por 2.101 millones de balboas. Y teníamos una sobreestimación de ingresos por 1.650 millones de balboas. Eso totalizaba 5.587 millones de balboas. Y se presenta la pandemia. Y producto de la pandemia hubo la consabida crisis social y económica en el país, aparte de la guerra que encareció los precios, pero vamos a ver lo que hemos logrado. Producto de la pandemia, se dejó de recibir ingresos porque no se podían realizar actividades comerciales por 4.477 millones de dólares. Es decir, que se inicia la gestión con 11.219 millones de balboas menos. Es importante, honorables diputados, que por conducto de ustedes se haga conocer, porque les voy a explicar lo que hemos hecho e incluso tocaremos el tema de la deuda que ha adquirido la República de Panamá durante este quinquenio. Pero quiero darles las gracias a todos por que ustedes hicieron justicia cuando ustedes aprobaron la Ley 351 de diciembre del 22. Todos los funcionarios de la Contraloría, todos, reconocen que ustedes han hecho un acto de justicia para la estabilidad laboral y para la independencia del auditor fiscal. Queda claro con esta ley lo que ya la Corte Suprema de Justicia venía diciendo, y es que el fiscalizador de la Contraloría, cuando ejerce funciones de fiscalización, no es un funcionario de manejo, porque está fiscalizando un acto de manera externa y su fiscalización no es intrínseca al acto. Por lo tanto, el fiscalizador no es un funcionario de manejo. Distinto es el funcionario de la Contraloría que sí maneja recursos en la Contraloría. Él sí es funcionario de manejo. Nosotros hemos profesionalizado la Contraloría General de la República, fomentando la participación ciudadana, y ahora verán, creamos la Subdirección Nacional Técnica de Auditoría General, el Departamento de Gestión Ambiental, de Auditoría de la Autoridad del Canal de Panamá, de Inversión y Deuda Pública. Tenemos un departamento de auditoría de inversión y deuda pública y un departamento para coordinar con todas las auditorías internas de los entes fiscalizados. Que esa ley que ustedes aprobaron nos permite fortalecer el control interno dentro de las instituciones. Para ello hemos dictado manuales, el Manual de Auditoría General, el Manual de Rendición de Cuentas y el Código de Cultura Institucional. Lo más importante que tenemos en la Contraloría es el recurso humano. Ese recurso humano nosotros lo tenemos en constante capacitación. Hemos realizado 732 eventos de capacitación, capacitando a 15.208 funcionarios públicos. En sistema penal acusatorio, en auditoría forense antifraude, en auditorías basadas en riesgo y 40
auditorías internas, que son los auditores que van a tener una estabilidad, que no podrán ser destituidos si le dicen al rector de la entidad que no puede realizar un acto de una forma. Para realizarlo tiene que realizarlo de la forma correcta. Hemos promovido el programa de excelencia académica. En la Contraloría General de la República nosotros contactamos a los rectores de las universidades y hemos contratado a profesionales graduados con los índices académicos más altos, que forman parte ya del cuerpo de servidores de la Contraloría. Internacionalmente, fortalecimos los lazos de la Contraloría con otras Contralorías, con los entes superiores de fiscalización. Y les tengo una noticia: Panamá forma parte de la directiva de la OLACEF, la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores, y la Asamblea General Ordinaria número 32 se realizará este año aquí en Panamá, del 22 al 25 de octubre. La ejecución presupuestaria de la entidad va a la par de la ejecución presupuestaria del Gobierno Central. El Gobierno Central ha desempeñado su presupuesto arriba del 90%, 94-95%. La Contraloría General de la República ha ejecutado el presupuesto del año pasado en un 90%. La labor más importante que teníamos nosotros por delante, la labor más importante, y era la mayor preocupación, eran las estadísticas nacionales, obtener datos confiables que sirvieran a los organismos internacionales y que sirvieran a todo panameño que quisiera establecer políticas públicas. Y por ello puedo decirles que la realización del censo fue un éxito. 4.202.572 panameños. Visitamos 1.589.018 viviendas. 31% de esos panameños, 1.286.857, se autorreconoce como afrodescendiente y 17.2%, 698.114 como de descendencia indígena. El país que tenemos, 96.3% de las viviendas cuentan con servicio. Solo 3.7% no tiene servicio sanitario. 94.6% tiene piso duro. 5.4% tiene piso de tierra. 92.1% goza de agua potable y 91.1% de luz eléctrica. La rendición de cuentas más importante, participación ciudadana. Nosotros hemos logrado incentivar a los ciudadanos a participar con la Contraloría a través de veedurías que hemos realizado con la Universidad de Panamá. 103 proyectos fueron visitados por 71 millones de balboas. Esos proyectos fueron auditados con fiscalizadores sociales, jóvenes de la Universidad de Panamá. Hemos recibido en la Dirección de Participación Ciudadana 521 consultas que han sido atendidas, 85%. 11% se encuentran en trámite y 4% en evaluación. La mayoría son quejas o denuncias que presentan los ciudadanos en participación ciudadana. Rendición de cuentas. Les dije que creamos la subdirección de rendición de cuentas en la Dirección Nacional de Fiscalización. Este año ya la rendición de cuentas de las juntas comunales se hace de manera trimestral. Nosotros hemos recibido, en el informe que tienen ustedes, ya está desactualizado porque la gestión de la Contraloría es dinámica y constantemente estamos actualizando la información.
hemos recibido 1.536 informes de las juntas comunales por un monto de 383.972.700 millones de balboas. Es decir, esto es muy importante que ustedes lo tengan claro, honorables diputados y diputadas. Los fondos que reciben las juntas comunales, la Contraloría los fiscaliza al momento de desembolsárselo a la Junta Comunal. La Junta Comunal debe usar esos fondos de acuerdo a un manual que ha dictado la Contraloría. Una vez que usa los fondos, están obligados a rendir cuentas del uso de fondos. Esa rendición de cuentas la revisa y examina la Contraloría para determinar si el uso ha sido correcto o incorrecto y si procede entonces una auditoría más profunda. Examen de cuentas del órgano ejecutivo. Recibimos 79 informes del COVID por 3.261 millones de balboas. De esos montos asignados se determinó el uso correcto del 97%. 3% todavía se encuentra en trámite de evaluación. Auditorías. La ley que ustedes aprobaron permite legalizar y poner en orden una actividad que venía desempeñándose de forma previa, que yo como hombre de derecho, apegado a la ley, les agradecí cuando ustedes aprobaron esa ley. En esa ley existe un principio similar al del Ministerio Público, que es el principio de oportunidad procesal, por economía procesal. Si una investigación que empieza una auditoría no muestra que va a dar como resultado un perjuicio y hay que destinar el recurso humano para otra actividad, se puede disponer el archivo de esa auditoría de manera temporal. Desde que se creó la Contraloría, el Contralor General ha tenido la facultad discrecional de abrir las auditorías y cerrar las auditorías. Discrecional no significa arbitrario. Todas las gestiones de la Contraloría están documentadas mediante resoluciones, cuando se ordena una apertura o cuando se ordena un cierre. Y si se ordenara un archivo, de esa misma forma habría que proceder. Para información de ustedes, desde que se aprobó la ley en el 2022 a la fecha, hemos hecho uso de la facultad de archivar 0 veces. Ninguna. No hay ninguna auditoría que hayamos archivado. ¿Cuántas auditorías hemos realizado? En lo que vamos, 551 auditorías. Terminadas, 299 en ejecución, 192, más 90 auditorías forenses. Las auditorías son control posterior de los actos. La etapa más importante, la etapa de fiscalización previa. Cuando llegué a la Contraloría, junto con todo el personal que labora ahí, nos pusimos de acuerdo en hacer seminarios para determinar la visión de la Contraloría para el año 2050. Y en esa visión determinamos en conjunto que es importante robustecer el control previo, fortalecer la fiscalización. Y ustedes se van a dar cuenta ahora de la magnitud del trabajo de fiscalización que se ha hecho en la Contraloría. Hemos evaluado documentos de obras, 26.463 documentos de obra. 20.665 fueron aprobados. Están en trámite de corrección 5.798.
la Contraloría practica la cultura de corrección. Dentro de la fiscalización de esos proyectos podemos mencionar la línea 3 del metro, el cuarto puente, la ciudad hospitalaria, el nuevo Hospital del Niño, la ampliación de la Panamericana, el corredor de las playas, el Hospital Manuel Amador Guerrero y el sistema de alcantarillado sanitario de Burunga y Arraiján por 7.156 millones de balboas, 845.066. Se van a sorprender de la magnitud de trabajo que hace la Contraloría General de la República. Y lo hace de forma sigilosa, sin ser mediáticos. Pero los números hablan. 4.195.413 documentos de afectación fiscal pasaron por la Contraloría General de la República, con un valor de 213.566 millones de balboas. Solo el año pasado revisamos 1.100.324 documentos por 50.112 millones de balboas. El despacho superior, el Contralor, revisó personalmente 30.438 documentos por 120.932 millones de balboas. Por eso es que yo le digo a ustedes, cuando a mí me mandan un mensaje de WhatsApp, yo no puedo contestarlo, pero tengan la plena seguridad de que recibido el mensaje, automáticamente nosotros lo enviamos a quien corresponda atender la necesidad comunitaria de que se trate. Se refrendaron con subsanación 483.578 documentos por 12.199 millones de balboas. 483.000 documentos de afectación fiscal. Ustedes se pueden imaginar lo que significa encontrar detalles de incorrección en el trámite administrativo que requieren de una revisión adicional, de una coordinación con la entidad para subsanar y corregir ese error. Se quedaron sin refrendar. De los 483.578 documentos, se quedaron sin refrendar 55.540 documentos. Es decir, para que tengan una idea de lo que ha sido la gestión de la Contraloría y de la capacitación y el fortalecimiento de ese control previo robustecido de fiscalización, el control previo. De los 4 millones de documentos, 483.000 fueron mandados a subsanar y 55.000 se quedaron sin refrendar, sin subsanar. La capacitación de las que le hablé al principio evidencia que solamente el 11% de los documentos presentaban errores. 89% de la gestión pasó de forma correcta. Y del 11% de los documentos que tenían errores, solamente 1.3% se quedó sin refrendar. Es decir, 98.7% de la gestión de fiscalización y de capacitación en coordinación con los auditores internos y las gestiones de los entes fiscalizados permitió la ejecución del presupuesto que les hablé. Planilla del Estado. Hay un tabú con la planilla y se los voy a aclarar. En diciembre del 2009 había 197.828 servidores públicos. En diciembre del 2014 subió 20.9% a 239.257 funcionarios públicos. Yo no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, estoy dándole números reales.
a diciembre del 19 subió 16.7% la planilla estatal a 279.288 servidores públicos. Al cierre del informe, con la última cifra que teníamos de planilla, noviembre del año pasado, había variado tan solo en 1.1% la planilla. Es decir, de 279.000 a 282.000. 3.000 servidores más. Hablemos de dinero, porque es cierto que se comenta que la planilla cada día cuesta más. Eso es cierto, eso es producto de leyes especiales. No le compete a la Contraloría decir que no va a pagar una planilla cuando la ley dice que se debe pagar. La planilla en diciembre del 9 era 191 millones por mes. En diciembre del 14 subió 50%, 287 millones por mes. Y en diciembre del 19 subió 61% a 464. Al cierre de la planilla el año pasado había subido en el quinquenio 2.5%, 476 millones, producto de las leyes especiales, como le dije. Lo que se hizo, lo que la Contraloría hizo trabajando en pandemia, con el personal en teleproceso, trabajo en casa, con una fuerza reducida de 19% de la fuerza laboral, permitió con una política anticíclica romper el ciclo económico que venía sufriendo el mundo, que venía en una caída, de desaceleración, depresión, recesión. Y Panamá, a diferencia de Uruguay, Colombia, Cuba, El Salvador, el mundo, México, Venezuela, Costa Rica, tuvo un crecimiento económico de 7% el año pasado. 7%, cuando el mundo entero creció 3%, redondeando. ¿Por qué es eso? ¿Por qué ocurre ese crecimiento de 7% en Panamá? El índice de precio al consumidor, o popularmente conocido como inflación. La inflación en Colombia, 8%. Guatemala, Chile, 4%. República Dominicana, 4%. Estados Unidos, 3%. Y nosotros, que tenemos una economía dolarizada, la inflación en Panamá a noviembre del año pasado fue 1.4%. Estamos terminando de revisar las cifras, puede que ese 1.4 termine cerrando en 1.6. Pero eso comparado con el resto del mundo habla muy bien de la disciplina fiscal, de la responsabilidad y de la seriedad con que se ha estado manejando el control desde la Contraloría General de la República y la ejecución presupuestaria. Quiero aclararles que, en efecto, la relación deuda pública, Producto Interno Bruto, se vio afectada por la pandemia. Nuestro crecimiento del Producto Interno Bruto disminuyó producto de la pandemia. No podía la persona generar riqueza. Así que el Producto Interno Bruto decreció. Y la deuda pública se seguía contratando. No se puede dejar de contratar la deuda pública. ¿La deuda pública en qué se usó? Ya les dije, tapamos el hueco de 11.200 millones de balboas con que comenzó la administración. Pero además, ahí están los subsidios al combustible, al gas, a las personas. Con eso se hizo una inyección de dinero en la economía que rompió el ciclo. Esta es la clave, esto es lo valioso de lo que se hizo. Y aquí están los números para dar fe de ello. Lo valioso de lo que se hizo es que se rompió el ciclo económico en que cayó el mundo entero. En Panamá logramos con políticas anticíclicas cambiar eso. Veamos la relación deuda pública-Producto Interno Bruto. Producto de la caída del PIB
que cayó 18%, nuestra relación subió a 64%. Luego con responsabilidad se bajó a 60% y finalmente este año en 57.2%. Pero, ¿qué significa eso? Tenemos que compararlo y ponerlo en contexto para poder entenderlo. ¿Qué significa que nosotros tenemos una relación deuda pública a PIB de 57? Bueno, ¿cuál es la relación de la deuda pública, por ejemplo, de Japón? Allí la relación es 255. La de Estados Unidos, 123%. Francia, Canadá, Inglaterra, 100% aproximadamente. Y Panamá, 57%. Quiero informarles, y lo tienen en la página 40 del reporte, que haciendo una revisión en esa dirección que le hemos dicho, en ese departamento que hemos creado, la sección en análisis económico y financiero de la Contraloría, fíjense en la comparación, el contexto del endeudamiento del país. Del 2004 al 2019, el endeudamiento subió 10%. Del 2009 al 2014, 66%. Del 14 al 19, 70%. Es decir, del 9 al 14, perdón, del 9 al 19, se triplicó la deuda pública. La deuda pública estaba en 10.000 millones de dólares y terminó en 31.000 millones de dólares, multiplicado por 3. Se triplicó la deuda pública. En este periodo, con responsabilidad, a nosotros nos ha tocado firmar los bonos y los empréstitos. Y les digo que la deuda pública ha subido 51%. Y subió 51% por lo que le dije, para tapar el hueco de 11.000 millones de dólares y para los subsidios necesarios para mantener la paz durante la pandemia. Hemos hecho un estudio y de ahora en adelante ustedes pueden tener a disposición en la Contraloría, les absolvemos consultas sobre análisis económicos y financieros. Eso no está reservado a la empresa privada. Hemos hecho un estudio. La deuda pública panameña en dinero está al cierre del informe en 47.000 millones de dólares. Sin pandemia hubiera estado en 39.000 millones de dólares. En términos porcentuales, les dije, del 4 al 9 creció 10%, del 9 al 14, 66%, del 14 al 19, 70%. En esa década creció 3 veces la deuda pública. Si no hubiéramos tenido pandemia, la deuda pública hubiera crecido tan solo 26%. Tan solo 26%. Producto de la pandemia, creció a 51%. Yo quiero cerrar agradeciéndoles, porque creo que no me va a tocar rendirles más informe a ustedes. Yo quiero cerrar agradeciéndole a ustedes, honorables diputados. Ustedes me dieron el voto de confianza cuando me eligieron Contralor General de la República. En esta administración nosotros hemos practicado la cultura de corrección. Ese es el pilar fundamental sobre la que hemos basado nuestra gestión, para garantizar el correcto uso de todos los fondos públicos. ¿Qué es la cultura de corrección? En la Contraloría, se lo puede decir cualquier funcionario de la Contraloría, yo hago lo correcto y si se me presenta algo incorrecto, lo mando a corregir, porque cuando tiene el sello de Contraloría es porque está correcto. Muchas gracias. Invitamos al licenciado Gerardo de Panamá a la entrega formal del informe de la gestión. Y a través de todas las frecuencias de Nacional FM, el Contralor General de la República, Gerardo Solís Díaz, sustentado aquí pues su gestión
adelante de la Contraloría. Una amplia explicación de cómo se manejó la Contraloría en el último año, en todos los sentidos, obviamente, pues en el tema de la administración del dinero, de cómo se asigna, de lo que se refrenda, etcétera, todas las responsabilidades que lleva adelante una Contraloría en este sentido. Y lo mencionaba él mismo, que el año pasado se había extendido, este año pues se extendió un poco menos, diría yo, pero sí explicó de una manera amplia cómo ha funcionado entonces la Contraloría. Y ustedes saben que por aquí están pasando pues funcionarios de distintas entidades. De distintos Un receso ministerios, para despedir a los invitados. de distintos ministerios, de distintas entidades para presentar sus memorias. Hoy el Contralor Gerardo Solís, acompañado de una comitiva bastante nutrida, diría yo. De todo Rubén, su equipo. De todo su equipo. De todo su equipo. Un equipo bastante amplio. Bueno, y interesante lo que habló sobre el